Ahí está. Entonces, le damos la bienvenida a todos quienes nos vayan a ver en otro horario. Ya oramos, ya le dimos gracias al Señor por este tiempo. Sí, señor. Vamos a leer entonces el capítulo que nos convoca el día de hoy, que es el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. ¿Ya? Yo tengo aquí la versión Reina Valera, que es la que vamos a revisar hoy día. La verdad, amados hermanos, que para preparar este estudio yo leo el capítulo en varias versiones, porque encuentro que es súper útil tener otras versiones que a veces clarifican algunos conceptos, ¿no es cierto? Así que yo lo estudié en varias versiones, me gustó mucho en la versión Nueva Traducción Viviente, que es con la que estoy siempre estudiando últimamente, pero lo vamos a leer en la Reina Valera ahora. ¿Ya? Usted tiene su Biblia ahí, entonces vamos a seguir la lectura del capítulo 5 de Eclesiastés. Lo leemos en el nombre del Señor. Amén. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Amén. Amén. Un muy lindo capítulo.
¿verdad? Bienvenida, Alexandra, qué bueno que estás ahí. El día domingo recién pasado el pastor estuvo predicando algunos versículos de este capítulo 5 de Eclesiastés, ¿verdad? Algunos de ustedes estuvieron ahí, otros lo pudieron escuchar a través de Facebook. Pero también creo que hay muchas reflexiones que podemos sacar el día de hoy, muchas aplicaciones para nuestra vida también, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a desmenuzar un poquito este capítulo 5 de Eclesiastés. Entonces vamos a partir, no sé si ustedes quieren comentar algo de la predicación del domingo o avanzamos nomás. No, que estuvo muy bonita la palabra del domingo, o sea, nos enseñó harto también, y que bueno es eso de que el hombre pueda disfrutar de lo que Dios nos da, porque en el capítulo 5, lo que se habla aquí más que nada es de que todo proviene de la mano de Dios, y nosotros disfrutamos de las cosas que Dios nos da. Entonces no hay, el hombre que se afana mucho, que pelea mucho, esforzándose para lograr algo por su propia fuerza, no es así, no, está mal, está mal pensado. Es Dios el que nos da toda la oportunidad de tener algo. Y eso es lo que nos manda a disfrutar. Eso es lo que más me quedó a mí de la enseñanza que dio el pastor ese día. Así es. Y dígame, hermana. Y lo otro también que me gustó mucho, como decía mi esposo, siempre confiar en el Señor. Y la confianza está en Él. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y no en las personas, no en el hombre. ¿Ya? O sea, sabemos nosotros que todo viene del Señor, viene de nuestro Dios, que Él nos provee, que Él nos da todo lo que necesitamos. Y esto es lo más, por eso esto es más hermoso este capítulo, porque ahí lo que más nos pide el Señor es que tengamos confianza en Él, fe en Él. Y eso es lo que más me gusta. Amén. Así es. Este capítulo nos habla harto acerca de las riquezas, ¿verdad? De cómo el corazón del hombre también se va a veces tras el dinero, le da mucha importancia al tener, ¿verdad? Y de todo el capítulo que nosotros leímos hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es el 12, que de alguna forma resume este capítulo, porque dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia, ¿verdad? Luego lo vamos a explicar bien, pero me parece que ese versículo es muy decidor o resume de alguna forma lo que nos habla este capítulo, ¿verdad? Pero vamos a comenzar por el verso 1. Los primeros 3 versículos nos hablan acerca de las personas que van al templo y dice que nosotros aprendamos a callar en la presencia de Dios. En la cultura judía, los varones, los judíos iban al templo y acostumbraban a hacer votos, a hacer promesas al Señor. Y estos votos eran voluntarios, pero esas promesas que los judíos acostumbraban a hacer eran promesas irretractables. Esto quiere decir que cuando algún judío prometía algo en el templo, debía cumplirlo. Ellos sabían que si hacían alguna promesa delante de Dios, ellos debían cumplirla porque ellos tenían temor delante de Dios, ¿verdad? Entonces aquí Salomón nos hace esta advertencia de que prometer a Dios y no cumplir es algo serio, ¿verdad? En Proverbios 20:25, mire lo que dice. Dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Lazo le es al hombre. Quiere decir que cuando el hombre va al templo, el hombre y la mujer, ¿verdad? Van al templo y hacen alguna promesa delante de Dios, estamos atados a esa promesa de alguna manera.
¿verdad? Por lo tanto, este consejo que nos da aquí Salomón es que nosotros seamos sabios y que reflexionemos antes de prometerle algo a Dios. Y hay mucha gente que cuando está en momentos de dificultad o de enfermedad, le promete cosas a Dios a cambio de que Dios le sane al familiar que está enfermo, ¿no es cierto? O que Dios le dé un trabajo. Por ejemplo, hay gente que dice, Señor, si tú me das un trabajo, yo te voy a servir toda mi vida. Y hacemos esas promesas a Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento de cumplirlas? ¿Realmente las cumplimos? ¿Realmente nos esforzamos por hacer lo que un día le prometimos a Dios? Entonces, prometer a Dios y no cumplir es algo serio, ¿verdad? Porque el Señor está escuchando lo que nosotros estamos diciendo y Él conoce nuestro corazón. Él sabe si lo que nosotros estamos diciendo es de verdad o es solamente de los labios para afuera. Si la promesa que nosotros estamos haciendo es real o es simplemente por la angustia del momento, ¿verdad? Eso lo vemos en esos primeros versículos. Y también en el verso 1 nos habla de que debemos ir a la casa del Señor con un corazón preparado. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Quiere decir que nosotros vayamos con un corazón preparado. Cuando estamos en la casa del Señor, en su presencia, en la presencia de Dios, es importante que nuestros pensamientos estén en el Señor, no divagando en cualquier cosa. Porque cuando vamos a la casa del Señor, se supone que nosotros queremos disfrutar de su presencia, queremos escucharlo hablar en nuestra vida. Por lo tanto, no podemos ir a la iglesia o presentarnos delante de Él, no solamente ir a la iglesia, sino que presentarnos delante de Él pensando en otras cosas, ¿verdad? Eso es como reducir a Dios a algo terrenal. Eso es no honrar a Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos conciencia de quién es Dios y de que Él merece toda honra y que Él merece toda gloria, nosotros debemos presentarnos delante de Él con nuestros pensamientos en Él, no en otras cosas, no en las cosas que tengo que hacer después, ¿verdad? Sino que completamente entregados a Él, ¿verdad? No con nuestra mente divagando ni pensando en otra cosa, sino pensando en Él, en cuánto necesitamos de Él, en cuánto necesitamos aprender de Él, cuánto necesitamos su presencia en nuestra vida, ¿verdad? Así que aquí también hay un consejo de parte de Salomón para nosotros, en el sentido de guardar el temor a Dios es importante, ¿verdad? No es un temor de que nosotros le tengamos miedo y que nos relacionemos con Él desde el miedo. No, no es ese temor, sino que un temor reverente. Saber quién es Dios, quién es nuestro Dios, ¿verdad? Saber que Él es omnipotente, que Él es dueño de todo, que Él es dueño de nuestra vida, ¿verdad? Y que nosotros le debemos a Él nuestra vida. Por lo tanto, le amamos, le honramos, le respetamos en todo lo que hacemos, ¿verdad? Eso es tener temor por nuestro Dios. ¿Quieren comentar algo, hermanos queridos? Sí, Jesús, en una de sus partes dice que no juremos, que mejor es no jurar, ¿ya? Nos advierte eso, ¿ya? Que no juremos, que mejor no juremos, no hagamos ninguna de esas cosas. Y bueno, que lo que entiendo yo acá, en estos versículos 5 hasta el 6, como usted decía, que no hagamos solamente acto de presencia en la iglesia. Nosotros vamos para algo, Sí. al templo, nosotros vamos para adorar al Señor y para oír las palabras del Señor, qué es lo que nos tiene que decir, qué es lo que en la guía que nosotros tenemos, en la guía, en la palabra de Dios. Así que nosotros vamos a eso, principalmente a eso, a escuchar, a oír, para poder después, no sé, ponerla por obra en nuestra vida. Así es. Dentro de lo posible. Yo eso es lo que veo aquí, veo en este versículo 5.
Entonces, por eso dice, habla alto de callarse, de que no digamos tantas palabras, sino que estemos más prestos a oír que a hablar. Así es. Me llama la atención a mí que habla del pie, de la boca y del oído, ¿verdad? En esos primeros 5 versículos dice, guarda tu pie, ¿verdad? No te des prisa con tu boca, y también que seamos capaces de oír, ¿verdad? Con respecto a eso, a no darnos prisa con nuestra boca, no se refiere a que nosotros no podemos hablar delante de la presencia de Dios, sino que se refiere a las palabras vanas que salen de nuestra boca. A veces a esas oraciones que son repetitivas, ¿verdad? Y que no tienen sentido, vanas repeticiones, ¿verdad? No darnos prisa con la boca es no ser aquellos que mostramos la necedad de nuestro corazón cuando hablamos, con vanas repeticiones, porque Dios está escuchando lo que nosotros le decimos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos dirigirnos a Él, y lo que le digamos a Él debe ser genuino desde nuestro corazón. No simplemente cosas que ya repetimos. El evangélico, por lo general, tiene muchas palabras que usa, ¿verdad? Sobre todo nuestro lenguaje, así como de iglesia, es muy amplio. Tenemos muchas palabras, y muchas palabras que las repetimos cuando oramos. Entonces, que nuestra oración delante del Señor nunca sea simplemente una repetición o cosas aprendidas que no sentimos, ¿verdad? Cosas que en verdad nuestro corazón no siente, sino que sea una oración genuina delante de Él. Que lo que nosotros le hablemos a Él sea genuino, no una repetición hueca, ¿verdad? No cosas sin sentido. No, los hombres y las mujeres que acostumbran a simplemente repetir, muestran la necedad de su corazón, y no consideran a Dios con el temor que se le debe tener a Dios. Hay muchas personas que hablan de Dios con ligereza, porque no entienden la honra que Dios merece, ¿verdad? Pero nosotros, sus hijos, que le conocemos, no debemos hablar con ligereza, ¿verdad? Debemos hablar desde un corazón genuino, desde alguien que le ama, que le conoce, que le anhela, que le necesita. No con repeticiones sin sentido. Hermana Lucy, ¿usted quería agregar algo? Sí, o sea, a mí lo que me deja aquí también la palabra es que cuando uno va a la iglesia, nosotros vamos, ¿cierto?, con todas las ganas, con todo el amor hacia nuestro Señor. Entonces nosotros vamos a oír la palabra. Y oír la palabra significa obedecer a Dios, ¿cierto? Entonces, esa es la enseñanza que nos deja el Señor de acá. Sí. Que eso es lo principal, ¿ya? No distraernos en otras cosas, sino que siempre estar ahí en la presencia del Señor, obedecerle al Señor, escuchar su palabra y cumplir su palabra. Ya como cristianos, como hijos de Dios, es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Porque yo creo que muchas veces, yo creo que muchos de los cristianos, a mí también me ha pasado, pastora, cuando uno está con problemas, o vino sin ganas a la casa del Señor, ¿cierto? A adorarle, vino por ir solamente, o por cumplir. Entonces, nosotros no debemos ni pensarlo, que ni se nos pase por nuestra mente, nuestro corazón, de que ir a la iglesia es por cumplir nomás, o vamos a la iglesia para estar, o decirle al Señor, distraerme de que yo estoy pasando un problema, no, sino que solamente escucharle a Él, escuchar su palabra, llenarnos de su presencia, honrarlo, adorarle, como Él se lo merece, ¿cierto? Sí. Entonces, es lo que yo entiendo para mí, aquí en la palabra. Eso es lo que quería. A veces cuando tenemos problemas o situaciones difíciles, vamos a la iglesia tan cargados con esas situaciones que no somos capaces de oír las respuestas de Dios para nosotros. Claro. A veces
en el templo, en la palabra, bueno, siempre, no a veces, siempre hay respuesta de Dios para nosotros en su palabra. Por lo tanto, cuando vamos a la casa del Señor, y no solo a la iglesia, sino que cuando estamos en nuestra casa y apartamos un tiempo para orar o para leer la Biblia, debemos ser capaces de despojarnos de ese peso que a veces cargamos, ¿verdad? Para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hermano Luis. Amén, pastora, está bien, pero hay una, por lo menos en el caso mío, yo lo siento diferente. Yo cuando más cargado estoy de problemas, más necesidad tengo de ir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque lo que he visto en todos estos años que he conocido al Señor, me da el descanso que Él dice que da. Me da el descanso, me da el reposo, me da la respuesta a la necesidad que yo tengo. De repente uno está afligido por nada. De repente uno está con problemas y allá uno se da cuenta de que no es tanto problema. Y que al estar con las otras personas, no sé, se me alivia el alma. Se me alivia el alma realmente. A mí la mejor parte donde yo puedo estar cuando tengo problemas es en la iglesia. Porque ahí se me salen todos los pesares, todas esas cargas que yo las tengo, se me salen, la verdad que se me salen. Yo puedo orar en la casa y puedo pedirle al Señor que me ayude, pero no es lo mismo que estar allá, porque siento que la presencia del Señor allá está, porque dicen donde hay 2 o 3 reunidos, y aquí yo estoy solo, no puedo. Pero allá hay más de 2, hay más de 3 reunidos que oramos al Señor y el Señor sí se siente la presencia de Él, se siente que uno se alivia de esos pesares que tenía. Eso es lo que siento yo cada vez que voy a la iglesia. Hermana Lucy, dígame. Bueno, lo que dice mi esposo está bien, pero también a lo que yo me refiero, que sí, muchas veces nos pasa, yo creo que a muchos cristianos les pasa cuando van a la casa del Señor, sí, llevamos cargas, ¿cierto? Sí. Pero a llevar esas cargas que nos preocupan, que nos angustian, nuestra mente se nos va para otro lado. O sea, muchas veces estamos pensando en nuestros problemas y no estamos pendientes de la palabra, de lo que el Señor nos está hablando, ¿ya? O sea, yo no le digo a mi esposa que eso está mal, ¿no? Está bien igual, pero también sucede eso. Y ha pasado, y a mí me ha pasado, pastora. Entonces, eso es importante que lo reflexionemos, porque la palabra lo dice aquí. Dice que uno va a la iglesia para oír, ¿cierto? La palabra. Para estar en la presencia del Señor. Lo que pasa es que yo creo que existen esas dos formas. Donde hay personas que, como dice muy bien el hermano Luis, que estando en la casa del Señor se pueden de alguna manera deshacer de esas situaciones, y hay otros que están muy afligidos, ¿verdad? Así como también hay otros que prefieren no ir cuando están muy aproblemados, ¿verdad? Que yo creo en lo personal que ese es el error más grande que uno puede cometer. Cuando no está bien con Dios, o cuando está muy aproblemado, me siento tan mal hoy día que mejor no voy a ir. Y ese es el error más grande que uno comete, porque cuando uno está mal o cuando uno tiene problemas es cuando más cerca tiene que estar del Señor, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, para que siempre que vayamos a su casa o que vayamos a su presencia, estemos con la actitud correcta en nuestro corazón. Amén. ¿Verdad? Porque Él siempre nos quiere bendecir, siempre nos quiere renovar, siempre Él quiere hacer en favor de nosotros lo que nosotros necesitamos. Y a veces al nosotros no ponerlo a Él en el centro, ¿verdad? No alcanzamos a recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Porque muchas veces cuando estamos mal y vamos a la iglesia y permanecemos en esas situaciones en nuestra mente y en nuestro corazón, simplemente podemos estar en la iglesia, pero no estamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así que ahí está este llamado que nos hace Salomón, de que nosotros vayamos al templo, vayamos a la presencia de Dios con la actitud correcta, ¿verdad? Que es
poner nuestros pensamientos en Él, que nuestras palabras delante de Él sean genuinas también, sean verdaderas. Incluso si tenemos que decirle a Él que estamos mal, incluso si tenemos que decirle a Él que nos sentimos superados por las situaciones, nuestras palabras tienen que ser genuinas. Así que tomemos este consejo de Salomón para que nuestro corazón y nuestra mente siempre tenga la actitud correcta al estar en su casa y al estar en su presencia. Ahí está conectado el pastor Rubén, estaba conectado, se conectó un ratito, dice, saludos a los hermanos, esta reunión en la que estoy se alargó. Me pregunto si recordarán los 4 principios que vimos el domingo. Ya, ahí los vamos a recordar después y los vamos a compartir, los principios que él compartió el domingo, y ahí está. Ya, sigamos avanzando, que esto está muy interesante. Los versos un poquito más adelante, hasta el 6, nos habla de no hacer promesas, ¿verdad? Dice, no, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, dice el verso 5. Lo decíamos delante, no hacer promesas a la ligera, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Él sabe perfectamente si lo que nosotros le estamos diciendo a Él es de corazón o es simplemente de los labios para afuera, ¿verdad? Ya lo comentábamos delante. Y aquí quiero rescatar algo, porque dice en el verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. O sea, no prometas cosas que no puedes cumplir y después no te disculpes, no des excusa. No, es que en realidad yo no quería prometer eso. Y dice algo más interesante, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Qué querrá decir esto? ¿Que Dios no va a bendecir lo que nosotros hagamos cuando hacemos promesas vanas delante de Él? Yo decía delante, por ejemplo, cuando uno va y dice, Señor, te pido que sanes a mi hijo y yo te voy a servir, y después uno no lo hace. Dios, cuando nosotros incumplimos promesas delante de Él, nosotros impedimos que Él nos bendiga. Cuando nosotros somos poco leales, cuando nosotros no cumplimos las cosas que decimos, entonces la bendición de Dios no puede estar sobre nosotros. La bendición de Dios no puede estar sobre lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Porque a Dios no lo podemos engañar. Es cierto que Dios quiere bendecirnos, es cierto, pero la bendición de Dios está sobre aquellos que le obedecen, sobre aquellos que son fieles a Él, ¿verdad? No sobre aquellos que un día sí y al otro día no, un día se cansan y al otro día prometen que se van a esforzar, pero no lo hacen. Entonces, cuando nosotros prometemos algo a Dios, procuremos, hermanos, que sean cosas que vamos a cumplir. Y si nos cuesta, pidámosle ayuda, pero no nos alejemos, no nos hagamos los lesos con las cosas que le prometemos a Dios, porque con Dios no se juega, ¿verdad? Amén. Es algo, eso también para recordar. Vamos a aceptar al hermano Osvaldo ahí. Dice, vamos avanzando. Aquí hay unos versículos de los que compartió el pastor el domingo, que hablan acerca de cuando nosotros vemos que hay algunos que oprimen a otros, que hay algunos que tienen riqueza o que tienen autoridad y oprimen a otros, ¿verdad? El pastor nos decía el domingo, como dice este versículo, que sobre ese alto hay otro más alto. Por lo tanto, ninguna injusticia que se cometa va a quedar sin un castigo, ¿verdad? Nada se escapa del ojo de Dios. Nada. Ninguna situación, por muy oculta que esté, porque a veces nosotros vivimos injusticias, ¿verdad?
y nosotros no sabemos. Somos engañados, ¿verdad? Pero eso se podrá escapar de nuestro ojo, pero jamás del ojo de Dios. Así Nunca, es. ¿verdad? Podremos nosotros ser engañados y podremos ser oprimidos injustamente, pero eso, aunque nosotros no lo veamos, Dios sí lo ve. Amén. Y esas personas que nos oprimen o que nos causan daño injustamente, no se van a quedar sin su recompensa. Van a tener su recompensa de parte de Dios. Amén. ¿Verdad? Así que nuestro corazón no se agite, no se abata, ¿verdad? Porque Dios dice su palabra que Él pelea por nosotros, por sus hijos. Amén. Así que nada se escapa del ojo de Dios. El verso 9 dice, además el provecho de la tierra es para todos. De aquí entendemos que Dios sabe dar a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Amén. ¿Ven? La provisión en todas las áreas de nuestra vida está asegurada porque el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y si a veces nosotros no recibimos lo que queremos, es porque eso no lo necesitamos. Amén. ¿Verdad? Bien. Porque la bendición del Señor trae paz al corazón, trae paz. Y a veces nosotros anhelamos cosas que el Señor sabe que no son buenas para nosotros. A veces el Señor no permite que alcancemos cosas porque Él conoce nuestro corazón. Y el corazón del hombre constantemente se desvía tras otras cosas. Se desvía tras las riquezas, ¿verdad? Tras otras distracciones de este mundo. Por lo tanto, si hay cosas que a veces no recibimos es porque Dios sabe que no son buenas para nosotros. Y también, amados hermanos, aquí en estos versículos podemos ver que hay cosas que nosotros necesitamos, pero que no se compran con dinero. Hay cosas que el hombre y la mujer, sea cristiano o no cristiano, ¿ya? Hay cosas que el hombre y la mujer necesitan y no se compran con dinero. ¿Qué quiere decir esto? Porque aquí comienza este capítulo a hablar de los ricos, ¿no es cierto? De los que tienen mucho, de los que aumentan sus bienes, ¿no es cierto? Del que tiene mucho dinero y que lo guarda, ¿verdad? Entonces, aparentemente, las personas que tienen muchos bienes, mucho dinero, muchas cosas, aparentemente no les falta nada. Aparentemente, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que les faltan todas esas cosas que solo Dios puede darnos. Porque el hombre y la mujer tiene dentro de sí un vacío de la forma de Dios, ¿verdad? Y ese vacío no se puede llenar con nada que no sea la presencia de Dios. Entonces, las personas podrán tener mucha riqueza, podrán vivir muy bien, podrán tener a sus hijos en el mejor colegio, comprar las cosas que quieran, pero eso no es lo que el alma del hombre necesita. No, nada va a satisfacer el alma del hombre sino Dios, ¿verdad? Así que el hombre podrá tener muchas cosas y podrá gastarse la vida y gastarse la salud y sus fuerzas en alcanzar cosas de esta tierra, pero nada de eso tiene sentido. Lo dice una vez en este capítulo, eso es vanidad. Son cosas que se esfuman, ¿verdad? Hermano Luis. Sí, quería agregar algo aquí. El hombre no se cansa, el hombre en sí es un saco roto, no se cansa de juntar. El hombre tiene lo suficiente, digámoslo, pero quiere más y se esfuerza por más. Uno ve aquí en lo que está sucediendo últimamente, lo que ha salido en la televisión, todo, gente muy rica, muy millonaria, y que sigue teniendo las manos, son trabajólicas. Como dice, hay un versículo que dice que come pan de dolores. O sea, ellos
a ellos les cuesta hasta gastar en su comida. Les duele gastar, les duele gastar. La gente que se le acerca a ellos, les digo que da pena, porque la gente que se acerca a ellos no se acerca ni por interés de amistad ni por nada, sino que por a ver si pueden sacarle algo. Por el provecho que Claro. pueden sacar. El provecho que le pueden sacar, hasta la misma familia, hasta los mismos hijos, están esperando que el gallo se muera para poder rapiñar todo lo que el hombre juntó. Y bueno, bien, Dios lo dice también ahí en el versículo, dice, Jesús lo dice, que tanto se preocupa el hombre de juntar dinero y ¿para quién va a quedar? ¿Para quién va a quedar ese dinero? No lo disfrutó, a final de cuentas, no lo disfrutó. No lo disfrutó él, no lo disfrutó su familia, ni lo disfrutó la gente que a lo mejor él podría haber hecho muchos bienes, podría haber hecho grandes cosas para honrar a Dios, pero no lo hizo. No lo hizo, sino simplemente lo guardó. Eso es. El verso 10 lo dice claramente, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Nunca las necesidades del hombre son infinitas. Es un principio de la administración. Lo dice así, las necesidades son infinitas. O sea, satisfaces una y mágicamente se va creando otra y otra y otra después. Y así vive el hombre que no tiene a Dios en su vida, ¿verdad? Todo el tiempo tratando de satisfacer las cosas que quiere, las cosas que siente que necesita, ¿verdad? Satisfaciendo sensaciones humanas, terrenales, ¿verdad? El hombre busca tener cosas que realmente no necesita, porque lo que necesita es a Dios. Lo que necesita tener en su vida y que le satisface completamente es solo la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, este también es un llamado para nosotros, que nosotros también seamos sabios y sepamos administrar lo que Dios nos da, ¿verdad? Que sepamos disfrutar lo que Dios nos da. Hermana Lucy. Aquí estaba leyendo una palabra en la Biblia, de lo que estamos hablando, dice, el alma y el espíritu del hombre solamente puede estar satisfecho por Dios y no por la plata ni el oro. Así es. Hermoso. Así es. No hay otra cosa que pueda satisfacer el corazón del hombre. Las personas que tienen todo en esta vida, que no les hace falta nada, no son felices, porque el dinero no nos da la felicidad. Amén. ¿Verdad? No nos da la felicidad. Tenemos ejemplos, muchos ejemplos que recordar. Por ejemplo, Steve Jobs, un hombre millonario, y de repente cáncer y muere. ¿Para qué le sirvió todo su dinero? ¿Verdad? Muchos ejemplos en esta vida, ¿verdad? Sí, ni siquiera ese dinero aseguró que su alma fuera a un buen lugar. Así es. ¿Verdad? No sirvió de nada. Hermana Lucy. Sí. Miren, nosotros, al menos yo quiero aquí la presencia de mi esposo, dar un testimonio. O sea, a nosotros nos pasó una cosa real en nuestra vida. Dios, nosotros estábamos con Dios en ese tiempo, cuando mi esposo él era empresario, tenía su empresa, tenía empleados en su fábrica, pero resulta que vino no sé cómo explicarlo, que él se le juntó tanto, tenía tanta, iba bien, a él le iba bien en su empresa, gracias a Dios, Dios los bendecía mucho, tuvimos mucho, y resulta que mi esposo se empezó a preocuparse mucho, que tenía muchos gastos, ¿ya? En pagarle a los empleados, en los gastos de la casa, y fue tanto la opresión que de pánico, como que a él le dio miedo, ¿ya? Entonces vivíamos todos los días con miedo, con angustia, porque nos preocupábamos, porque él me contaba también todo lo que le pasaba, y yo también me ponía en el lugar de él. Entonces era una cosa tan angustiosa, pastora,
desesperante, de solo ver que él también llegaba con todos los problemas que tenía en su empresa, le dio crisis de pánico. Entonces él llegaba a la casa, teníamos que partir al médico, teníamos que partir a la hora que fuera, le venía la crisis. No éramos felices, pastora. Vivíamos así, fue tremendo, fue terrible. Y llegó un momento en que ya fue tanto que yo le dije a mi esposo, no sé si estábamos los dos de acuerdo, le dije, nosotros tenemos que confiar en el Señor nomás. Y él me acuerdo que me dijo, Sabine me dijo, Lucía me dijo, yo me voy a deshacer de todo esto. Nosotros teníamos, pastora, teníamos un departamento amueblado, teníamos casa en la playa, sitio en la playa, teníamos una tremenda camioneta, y ahí que él me habló, me dijo, yo le dije, no, tenemos que confiar en el Señor, y mira, hagamos esto mejor ya no más. Y nosotros también estábamos pagando el dividendo de la casa, y ahí quedamos de acuerdo de que él fue varias veces al médico. Se les cayó el internet, parece, a los hermanos. Vamos a esperar a ver si se despegan, pero lo que la hermana Lucy estaba contando acerca de que no podía dormir su esposo y que no podían estar en paz, ¿no es cierto? Está súper relacionado con el... ¿Ahí volvieron? ¿Me escuchan? Ahí sí, ¿están escuchando? Es que parece que tienen problemas de internet, así que nos quedamos en la parte donde iban a decidir qué hacer. Sí, y ahí decidimos ya, hacer cuento corto, vender todas estas cosas, para nosotros era material, y decidimos, mi esposo tenía una cuenta en el banco que tenía para poder pagarle a su gente. Bueno, ahí se canceló todo, pastora, él quedó libre de deuda, terminamos de pagar nuestra casa, y solamente nos dedicamos nos quedó solamente plata para poder pagar nuestras deudas de las cosas comunes de nuestro hogar. Y sabe, pastora, que nos cambió la vida, pero así de un 2 por 3, ¿ya? De ahí ya los dedicamos solamente a pagar la luz, agua, tuvimos también para quedarnos con un auto, y de esa vez, pastora, me acuerdo que le damos las gracias al Señor, y más nos gozamos del Señor, porque yo creo que toda esa decisión lo puso el Señor en nuestro corazón, porque estábamos muy mal. Y de ese momento ya nos cambió la vida, pastora. En la simple es, a ver, es una cosa que era ganada por mi esfuerzo. Claro. Todo lo que tenía, bueno, por mi esfuerzo. ¿Ya? Y confiaba en mis fuerzas, y las fuerzas de uno se debilitan. Así que cuando nos dimos cuenta de esta situación, bueno, le decimos todas esas cosas y ahora estamos disfrutando de las cosas que Dios nos da. Y ahora disfrutamos, claro. Disfrutamos de las cosas que Dios nos da, y contentos, dormimos bien, tranquilos, como niños, como se dice. Y eso, pues, pastora, ahí nos damos cuenta nosotros, por lo que nos dice acá la palabra Eclesiastés, nos pasó esa situación. Uno no es feliz llenándose de cosas materiales. ¿De qué sirve? Y lo importante, más importante es tener a Dios, y con lo que nos da el Señor nos conformamos, y nada más. O sea, ¿para qué más? Aceptar lo que Dios nos da nomás. Amén. Nos da, y si no, no importa, pero lo importante es tener a nuestro Señor, confiar en nuestro Señor. Amén. Eso. Muy bien, súper bien reflejado el verso 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. El sueño del trabajador no es dulce solo porque este trabajador está cansado, ¿no es cierto? Sino que este trabajador tiene un sueño dulce
porque no tiene preocupaciones, Claro, ¿verdad? así Es es. alguien que trabaja, que hace lo que tiene que hacer, que se esfuerza por su familia, pero duerme tranquilo, porque no Amén. tiene cosas que resguardar, no tiene cosas de qué preocuparse, no tiene temor a que le roben, a que alguien le quite sus cosas, ¿no es cierto? Ahora, el sueño del cristiano también debe ser dulce, ¿verdad? Porque nosotros sabemos entregar nuestras cargas al único que es capaz de llevarlas, que es nuestro Señor, Amén. ¿verdad? Así que nuestro descanso debe ser reparador, debe ser confiado en los brazos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? No porque no tengamos nada, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene una linda casa, ¿verdad? Tiene un vehículo, cosas que quizás a muchas personas en este mundo les preocuparía perder, ¿verdad? Pero a nosotros no nos debe preocupar la pérdida. Quizás podría ser que en algún momento de nuestra vida perdamos cosas que tenemos, ¿verdad? Pero que el Señor permita que nuestro corazón esté tan apegado a Él, tan dependiente de Él, que nuestro corazón no se rebele a Él, no se enoje con Él por las pérdidas que podamos tener. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Amén. Podremos perder cosas en esta vida, cosas materiales de esta vida, pero que el Señor permita que estemos muy sujetos a Él para que sepamos decir, tal como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Verdad? Amén. Ese es un tremendo ejemplo. Un tremendo Tenemos el ejemplo mayor que... tesoro hoy. ¿Cómo? Tenemos el mayor tesoro. Así es. Así es. Nuestro mayor tesoro no son ni el auto, ni la casa, ni el departamento, ni nuestros adornos bonitos, ni nada, nada de estas cosas. Todas estas cosas son pasajeras, no tienen ningún valor. En esta tierra tienen un precio, pero no tienen valor. ¿Verdad? Amén. Las riquezas, amados hermanos, nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios porque nuestro corazón es engañoso. Así lo dice la palabra, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿verdad? Y un corazón como el que cada uno de nosotros tiene, fácilmente se va a ir tras las cosas de este mundo. Nosotros tenemos que estar cada día rindiéndole nuestra vida al Señor, rindiéndole nuestros deseos al Señor, rindiéndole al Señor nuestros anhelos. Hay anhelos que son muy válidos. Yo, con esto que estamos compartiendo, hermanos, yo no quiero decir que nosotros tenemos que hacer votos de pobreza y no tener nada, vivir con lo mínimo. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de vivir bien, de trabajar, de disfrutar lo que tenemos, ¿verdad? De disfrutar de poder tener una linda casa, ¿verdad? De poder, quizás si el Señor nos permite tener un auto, de poder viajar, ¿verdad? Pero que ninguna de esas cosas a nosotros nos quite la paz. Porque una cosa es anhelar y tener sueños en nuestra vida, pero otra cosa es tener que matarnos para conseguir esas cosas. ¿Verdad? Como hablábamos la semana pasada de los puños. ¿Se acuerdan? Dígame, hermano Sí. Luis. No, aquí hay un dicho, vivir para trabajar o trabajar para vivir. Exactamente, exactamente. A veces, y esto se ve mucho en nuestra sociedad hoy en día, que a veces, por ejemplo, trabajamos mucho para tener cosas que yo como niño quizás no tuve, pero yo quiero que mis hijos lo tengan. Entonces yo trabajo, y mis hijos tienen esas cosas, pero no me tienen a mí, como mamá. Por ejemplo, Exacto. ¿verdad? Nuestra Sí. sociedad está en una espiral de nunca acabar, ¿verdad? Donde todo en esta sociedad es tener más, y acumular, y tener, y guardar, porque necesitamos asegurar el futuro, necesitamos tener buenas cosas, que nuestros hijos tengan buena ropa, ¿no es cierto? Que vayan a los mejores colegios, pero en eso no consiste la vida del hombre.
¿verdad? Todo esto es vanidad, es pasajero. Yo creo también que el cristiano no debe aspirar a ser rico. El cristiano no debe esperar y trabajar para tener riqueza. Se pone ¿Verdad? tacaño. ¿Sí? Se pone tacaño el cristiano que tiene mucho porque necesita defender su dinero. ¿Verdad? Pero además no solo eso, sino que ese no es el sentido de la vida que Dios nos ha dado. Ser rico, ¿para qué? A no ser que Dios nos bendiga y nos dé mucho para que nosotros demos a otro. Amén. Ese es el único sentido que yo le encontraría a que un cristiano tenga mucho dinero. Para poder compartir. Para poder dar Además, a otro. Pero el cristiano no puede enfocarse en vivir una vida de lujos en esta tierra. ¿Verdad? Los lujos no son para los hijos de Dios. O sea, no porque nosotros no podamos, por ejemplo, disfrutar de un buen viaje. Si el Señor nos bendice con eso, qué bueno. Pero no es el sentido de nuestra vida. Sí. Amén. Amén. No es el sentido de nuestra vida. Y yo creo que cualquier cristiano, que ha conocido a Jesús y sabe la intención de Jesús, yo creo que cualquier cristiano trabaja no para sí, trabaja para compartir. Sí. Sea cual sea tenga mucho, tenga poco. Pero ese ¿Sabe poquito que tiene lo va a compartir. Con ese comentario usted está haciendo como el remate final, porque los versículos del 18 al 20, que son los últimos dos versículos de este capítulo, nos habla acerca del trabajo, ¿verdad? Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Y el 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. La vida es don de Dios. Por lo tanto, nuestro trabajo no debe esclavizarnos, no debe hacer que malgastemos nuestra vida en eso. Si el trabajo nos enferma, o si el trabajo nos está consumiendo la vida a tal punto que dejamos todo lo demás de lado, entonces eso no está correcto. No está bien, ¿verdad? Claro. Y nuestro trabajo, amados hermanos y hermanas, debemos verlo como lo que Dios nos permite hacer para servirle. Porque nosotros no servimos a Dios solamente en la iglesia. Nosotros servimos a Dios con todo lo que hacemos en nuestra vida, incluso trabajando para un amo impío, para un jefe que no sirve a Dios. Ahí también estamos sirviendo a Dios. Amén. Ese es el sentido de nuestra vida. Entonces, debemos ver nuestro trabajo como algo que Dios nos ha dado y que también nos permite servirle a Él. En todo lo que hagamos, nosotros servimos al Señor, sea barriendo el templo, adornando las flores, haciendo algo en el templo, haciendo algún servicio, cuando estamos en nuestra casa, cuando servimos a nuestra familia, cuando trabajamos. Todo lo que nosotros hacemos es para Dios, porque por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿verdad? Entonces eso está muy relacionado con lo que nos decía mi hermano Luis, que nuestra vida no se mueve y no hacemos las cosas simplemente porque tenemos que hacerlas, sino que todo tiene un sentido, y ese sentido es servir al Señor en todo. Hermana Lucy. No, que aquí también dice que nos dice que Dios en verdad da a algunas personas riquezas y bienes. A aquellos que el Señor le ha dado, tal deben entender que fue hecho para que puedan bendecir al reino de Dios. Así es. Así es. Compartir, por lo mismo. Compartir eso significa que nosotros como hijos de Dios tenemos que compartir con todos. Por eso nos da riqueza, bienes, como dice ahí, es para compartirlo, ¿ya? Como lo que estamos diciendo, es para el reino de Dios. Se refiere que todo lo que estamos haciendo es para Él. Así es, todo lo que el Señor nos da
no es solo para nosotros. No. Claro. Porque nadie, hay un dicho que dice que nadie es tan pobre que no pueda dar a otro. Siempre, siempre tenemos algo para dar. A lo mejor no es dinero, puede ser tiempo, puede ser algo de lo que nosotros tengamos. Hermano Luis. Sí, yo me acuerdo de la multiplicación de los peces y de los panes. El Señor lo deja claro ahí lo deja claro, no tenemos. Dijo Felipe, no tenemos para darle. Denle ustedes, porque el Señor le dijo, denle ustedes. Pero si no tenemos, Señor, solamente hay dos panes y peces que tenemos esto aquí. Y el Señor lo multiplicó. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Si somos buenos administradores, somos buenas personas, administramos bien nuestros bienes, el Señor nos va a multiplicar esos bienes para poder administrar y hacer las cosas bien. Así es. Y hay algo aún más relevante en el verso 20, y es que dice, no se acordará mucho de los días de su vida. Quiere decir que lo que nosotros hagamos en esta tierra, va a llegar un momento en que nada de eso va a importar. ¿Cuál es ese momento? El momento de nuestra muerte. ¿No es cierto? Claro. Nada de lo que nosotros hicimos en esta tierra va a importar cuando muramos. Las riquezas que acumulamos, la casa que pagamos, el auto que tenemos, nada de eso va a importar al momento de nuestra muerte. Pero dice aquí, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Está hablando de lo que viene después de la muerte, que es la eternidad del alma. ¿Verdad? Nada de lo que nosotros tengamos aquí nos va a llenar el alma como lo va a hacer morir y estar frente a nuestro Creador. Amén. ¿Verdad? Amén. O sea, no, nada, en ese momento, nada de lo que hicimos aquí lo vamos a recordar. Nada de eso va a tener importancia porque el Señor lo va a llenar todo en nuestra vida. Porque todo esto es vanidad, a final de cuentas, todo es vanidad. Exactamente. Todo esto es vanidad. Todo lo que nosotros vivimos en el día a día, si no lo vivimos de manera enfocada, es vanidad. Si no lo vivimos mirando al Señor, no tiene sentido. ¿Verdad? Porque las personas en esta sociedad y en esta vida viven las mismas cosas que nosotros. ¿No es cierto? Tienen que trabajar, tienen obligaciones, tienen deudas como nosotros, tienen compromisos, ¿no es cierto?, económicos, ¿verdad? Las mismas situaciones que nosotros, ¿verdad? Pero la gran diferencia y lo que a nosotros nos separa de ellos es que nosotros todo lo hacemos y lo vivimos bajo la perspectiva de Dios, guiados por Dios, ¿no es cierto? Y no solamente viviendo en esta tierra y haciendo lo que tenemos que hacer en esta tierra, sirviendo a Dios, sino que con una perspectiva. No solamente nosotros ponemos nuestros ojos en esto que estamos viviendo en este tiempo, sino que en lo que está por venir, ¿verdad? Amén. En esta Amén. vida nosotros nos preparamos para lo que va a ser nuestra eternidad, amados hermanos. Y esta vida que nosotros vivimos en esta tierra, los años que el Señor nos permita vivir, no son ni una cuarta parte de lo que nosotros vamos a disfrutar con Él. Por lo tanto, ¿por qué nos afanamos tanto en nuestra vida si la parte más importante no está aquí, sino que está después de la muerte? Amén. Así es. ¿Verdad? La parte más importante de nuestra vida no la estamos viviendo ahora. La parte más importante viene cuando muramos. Así es. La parte más importante de nuestra vida, de nuestra historia, el trascender al encuentro con nuestro Creador. Esa es la parte más importante. Lo que estamos viviendo aquí podríamos decir que es chimuchina nomás, que es como la preparación, ¿no es cierto? Sí. Pero lo realmente importante viene después. Después viene lo bueno, que va a ser estar ahí en la presencia del Señor, poder escucharlo, poder vivir con Él, poder disfrutar, poder alabarlo, bendecir su nombre por siempre. Por lo tanto, yo decía, vivimos las mismas cosas que la gente de este mundo, y es verdad, pero debemos vivirlas con esa perspectiva. No pensando solamente en lo que vivimos aquí, porque eso es pasajero,
es vanidad, es Hebel, como lo hemos dicho, se va a ir como el humo, y nuestro corazón se va a alegrar. El Señor va a alegrar nuestro corazón cuando estemos con Él. Amén. Esa alegría sí es la que nosotros debemos buscar. Esa satisfacción que a las personas le dan las cosas de esta tierra, esa es la satisfacción que ellos buscan, no es la que nosotros debemos buscar. No. Es la Nosotros tenemos satisfacción. esperanza. Exactamente. Nosotros vivimos nuestra vida con esperanza. La mayoría de las personas vive su vida pensando que es un lastre, ¿verdad? O que nunca va a poder alcanzar lo que ha soñado, lo que ha querido, pero nosotros vivimos nuestra vida con esperanza. Gloria al Señor por eso. Gloria al Amén. Señor porque Él se ha revelado en nuestra vida, porque podemos vivir nuestra vida con perspectiva, con esperanza, con visión de futuro, ¿verdad? A ninguno de nosotros le debe interesar las cosas que nos faltan por tener en esta tierra, las cosas que nos faltan por vivir, sino que debemos esforzarnos, amados hermanos, en llegar a nuestra cita con el Señor de la mejor manera. Amén. 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 Bien, luego vamos a estar orando para terminar, pero quiero saber si ustedes quieren comentar algo más, hermana Sonia, Alexandra, hermano Luis o hermana Lucy. Tienen estos minutitos para opinar, para comentar lo que ustedes quieran. Ahí está, hermana Sonia. A mí, pastora, mire, todo me enseñó mucho, escuchar a los hermanos también, hermana Lucy, hermano Luis, porque a nosotros también nos pasó algo parecido, teníamos un campo, porque a mí siempre me ha gustado el campo, Ya. lo compramos, no nos costó caro, allá en Cauquenes, entre Cauquenes y Chanco, muy lindo. Ya. No tenía casa así, ¿eh? Nosotros teníamos que El terreno la nomás. íbamos a hacer un terreno, pero era muy lindo. Ya, pues, yo nos hacíamos sueño y todo, ya hasta discutíamos a veces porque uno quería más, otro menos, de mis hijos también, ellos iban a ayudar. Hasta que nació mi nieta. Mi nieta nació con una malformación en su cabecita, el cráneo, el cerebro, el cráneo era demasiado estrecho. Yo a mí me cuesta retener, crear, no sé cuánto se llama eso. Ya. Que era como el Julito Martínez que tenía la cabeza así, ya. Y se tenía que operar al año, se operó la bobita y tuvimos que sacar, nosotros lo vendimos súper barato, la mitad casi de lo que nos costó. Y de ahí yo como sufrió tanto mi hijo, después le prometimos, yo le prometí a Dios, porque mi marido se rebelaba, decía, no quiero venderlo, y yo le dije, Dios nos dio y Dios nos quitó esto, porque nosotros, yo por ejemplo, no iba nunca a la iglesia, y yo para mí, como dice hermano Luis, me pasa exactamente lo que le pasa a él. Que yo cuando voy a la iglesia no quiero venirme para mi casa porque me siento tan feliz, amo tanto a mi hermano que tengo que decírselo. Yo voy a ser cargante y yo lo sé. Le digo que los amo, que los amo, que los amo, que los amo. Sí, yo me reconozco una persona cargante y porque yo los amo de verdad. A nadie le hace en mal la el iglesia, amor, hermana Sonia. es que de repente como que suena, porque me encanta estar en la iglesia y no me gusta de repente llegar a mi casa. Y también, pero ahora donde me calzó tanto, donde dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Y sí, porque uno cuando estábamos en ese problema, nosotros ya casi nos desvelábamos pensando lo que íbamos a hacer. Mi marido decía, hasta metía ovejas, chanchos, caballos, de todo estaba metiendo ahí. Y como discutíamos, ahora no tenemos ni siquiera gatos, pero estamos bien. Ni un perro que le ladre. Sí, mi perro que me ladre, pero contenta y feliz. Que me falta mucho todavía, sí, lo reconozco, que esta semana que pasó fue difícil también, que quizás me faltó, como dijo también usted, pastora, y la hermana Lucy, que a veces los problemas, yo voy a la iglesia y uno la dejan, está entre el problema y quedarse y estar en el templo. Y no, los problemas se tienen que quedar afuera nomás.
porque ahí donde uno se siente con todo el gozo al Señor y sale tan fortalecido que Amén. es que empieza la semana. Y yo este domingo que no fui al templo porque mi marido me invitó o sea, no me invitó, casi me obligó también porque me dijo que nunca compartía con él, a ver unas camas para otro lado, unas cosas, porque como que era un dormitorio grande desocupado, el de la María Isabel y todo. Y fui a regañadientes yo y me hizo mal. He andado muy mal porque no fui al templo. Y me da rabia y me da pena. Entonces eso también tengo que sacarlo porque yo soy muy culposa y yo mido eso y me faltan otras cosas que son primordiales, que son esenciales, como lo que usted estaba enseñando. De cómo yo le sirvo al Señor, cómo voy yo dispuesta a la iglesia. Así que muy lindo. Bueno, en todo caso, hermana Sonia, no sienta culpa porque el Señor conoce nuestro corazón. Y a veces hay situaciones que uno no puede manejar, pero el Señor sabe cuál era nuestro deseo, y nuestro deseo era estar en el templo, y a veces no se puede por distintas situaciones, pero no sienta culpa porque el Señor la conoce y sabe cuál es su intención. Abra su micrófono. No la estamos escuchando. Ahora sí, Ahí sí, ahí sí. ya. Es que sabe cuando usted dice que uno no tiene que, o sea, hasta aquí también el rey Salomón nos enseña, uno no tiene que prometer. Yo me acuerdo que un día, no porque estaba enferma ni necesitaba, sino que era tan lindo estar en la iglesia que yo le dije, Señor, yo le prometo, imagínese, que nunca voy a faltar el día domingo menos, porque eso es mi alimento para la semana. Y cuando usted ahora estaba diciendo, no le prometa al Señor lo que no va a cumplir, y yo no le cumplí. Eso. Porque tuve que ir a ver esa cama y no vi ninguna cama, no me gustó ni una. Bueno, pero puede ver el culto grabado. Se me cayó el internet. Me anduve cayendo, pero ya ahí volví. Bueno, estaba escuchando a la hermana y yo le decía que podía ver el culto del día domingo que quedó grabado, porque la palabra estuvo muy bonita, así que ahí lo puede ver. Alexandra, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, sí. ¿Cuánto se llama? Me gusta escucharlos hablar porque siento que yo aprendo igual. Todos aprendemos. Sí, me quedo con hartas cosas, el de ir a la iglesia con el corazón dispuesto para escuchar al Señor, no sé, a pesar de nuestro problema, porque es el momento, es el tiempo en el que uno debiera estar concentrada solamente en Dios. También que Dios nos da lo que necesitamos y no lo que queremos muchas veces, porque en realidad Él sabe lo que nos hace bien a nosotros. Así es. Eso, y que el sentido de nuestra vida es servir al Señor y tratar de vivir la vida sobriamente. Amén. Un excelente resumen. Gracias. Y gracias a todos, hermanos, ya ha avanzado la hora. Gracias por estar ahí, me sentí súper acompañada hoy día, echando de menos yo a mi esposo, pero estaban ustedes, así que gracias. Gracias por todos los aportes, los comentarios, que enriquecen mucho este estudio. Me encanta que lo podamos hacer así, porque no es simplemente yo y mi esposo hablando, sino que podemos interactuar y se enriquece mucho más lo que nosotros estamos compartiendo, así que muchas gracias por su tiempo, por estar ahí, gracias por sus opiniones y por todo lo que también nos bendice a cada uno de nosotros escucharle. Todos aprendemos, ¿verdad? Ninguno en el Señor ha alcanzado todo y sabe todo,
Así que es bueno siempre compartir este tiempo. Muchas gracias, vamos a hacer una oración y vamos a estar terminando ya este tiempo. Amado Señor, te damos muchas gracias por este estudio que hemos tenido. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra y también nos enseñas, nos guías. Señor, nos quieres hacer madurar, crecer en ti y en tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros, que tú nos darás todo lo que cada uno de nosotros necesita, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros, sabes lo que necesitamos para estar plenos y felices en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a tomarla, a ponerla por obra en nuestra vida, a tomar el desafío, Señor, de seguirle, de servirle por completo y no poner nuestros ojos en las cosas de esta tierra, sino que vivamos nuestra vida con expectativa, con esperanza de lo que va a venir en el futuro. Gracias por darnos esa bendita esperanza, Señor. Le damos las gracias y le pido su bendición sobre cada uno de nuestros hermanos y sus familias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Ya nos estamos despidiendo. Que el Señor les bendiga. Que tengan un dulce sueño como el Señor le da a sus hijos. Nos despedimos. Chao.